Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Con la ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo espléndidamente feliz realmente con esta mesa que realmente es fuera de serie en relación a mis afectos. Tengo a dos grandes amigos y a sus respectivos vástagos por este Día del Padre que se viene este domingo, así que qué mejor que tenerles en la mesa a dos padrazos, que en un ratito les saludo y les presento. Pero antes, obviamente agradecer como siempre a la queridísima amiga Tinola Borbón, que me hizo esta chaqueta preciosa, hermosísima como todo lo que ella hace. Ya saben que si quieren consultar con Tinola pueden llamar al 021 52 50 60 y en Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, Joseph, el imperio de la belleza, como digo siempre. Ya les invité a visitar su casa central que queda ahí al costado de la terminal, porque realmente es un imperio. Y te tratan como siempre, como reina, y te dejan más que espléndida. Así que vamos a hablar del tema de Joseph en un ratito más porque vamos a ampliar detalles sobre Joseph. Obviamente cuando hablo de maquillaje, de productos de belleza, etcétera, hablo de Revlon. En este caso, ya sabes que para la envidia de todos, nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Ahí está. Unos tonos, pero preciosos. Base más color en una sola aplicación. El color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistentes para el día a día. Y también pedí cuando pidas los esmaltes Color Stay Gel Envy, el innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. Le pones encima y te quedan las manos con un brillo y el esmalte con un brillo fuera de serie, de verdad. Bueno, ya vamos con mis invitados. El señor Rubén Rodríguez. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, feliz de estar a tu lado. Compartiendo también con mis afectos, pues yo también lo quiero tanto como lo querés a Joseph. Sí. Y naturalmente le quiero inmensamente a la hija de Joseph, con quien también hemos estado. Hoy a Junior, ni qué decirlo. Lógico. Y hoy a Anita también. O sea que hoy estamos todos amigos, por eso te digo. O sea, esta es la mesa de amigos. Esta es la mesa de amigos realmente. ¿Qué es lo que pretende ser? En la mayoría de las veces, a pesar que yo no tengo problemas en sentarme también a la mesa y discutir con los no tan amigos, porque es importante en la vida ser tolerante y poder compartir una mesa con todo el mundo. El señor Joseph, ¿cómo está usted? Muy bien, Vina, muchísimas gracias y realmente a un ídolo personal mío que es Rubén Rodríguez, con su hijo también de compartir y con mi hija María Noelia, y muchas gracias por invitarme de compartir así como... Gracias, Joseph, por venir. Bueno, y vamos a presentar a los hijos. Noelia, fíjense un poco los dos así, poncharle un poco a los dos, mirá. Ahí por ejemplo no hace falta ADN, por ejemplo, ¿te diste cuenta? No hace falta. Ni un ADN, los dos igualitos. Le parece a Yuri cuando tenía tanto éxito. ¿Cierto que le parece a Yuri? Sí, tiene mucho Yuri. Tienes razón. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Súper bien, súper feliz de que me hayas invitado y tenerte acá a mi lado como siempre, o sea, que me tengas vos acá
Gracias, eternamente Noel. agradecida Gracias. y muy feliz de Y- compartir también con ellos que a lo que les quiero tanto también. Bueno, y hoy Noé vino acá nomás a maquillarme, ¿ves? Directamente hoy no me fui Ya a la no. peluquería, por suerte llovía, entonces Noé me maquillaje en el Delivery. canal, Delivery de maquillaje. No necesitaron mucho maquillaje. Con esos ojos matadores. Ay, por favor. Parece, ¿cómo se llama? Carlos Barreto Sarudi. A lo mejor que así no me No, pues que fue. No, primero le saludo a Junior, después cuento la anécdota. ¿Cómo está Sí, usted, sí. señor? Por favor. Yo quiero decir que no sabía que Mina es tan agradable. ¿Viste? Sos una alegría en persona. Ay, qué Muy parecido al amor. pionero. Muy bien, muy bien. Muy parecido, sí. Vos sabés que me dijeron también hace ay, Mina, vos sos tan cálida, tan amorosa. Yo no te veía así, o sea que por lo visto yo tengo una imagen de ser una... Iba a decir una palabra, barbaridad, que no va, Juan. Sí, porque la televisión miente mucho, ¿eh? Sí, no, Sí. porque no, lo que pasa es que siempre me ven en los paneles, en los debates, obviamente con una postura firme. Entonces tiene una imagen totalmente distorsionada de lo que yo soy. Pues yo soy el amor, Joseph, ¿verdad? Sí, claro. Y siempre, No, vale, Joseph, siempre sí, nos sentíamos en la misma mesa también, ¿eh? Joseph, ¿soy el amor o no soy el amor? Siempre, todo el tiempo. Ay, no, pero de verdad. Sí, yo siempre digo, hay que disfrutar de la vida. En ese sentido, le amo a Rubén, porque tiene justamente ese estado de ánimo, ¿verdad? Y que transmite, Que que transmite transmite. a todo el mundo. Yo creo que esa es su mayor virtud, aparte de ser buena gente. Muchas gracias. Y ese nivel de trabajo que vamos a hablar después. Pero antes saludamos, por favor, a la señora Anita González de Il Bambú. Hola, De Anita. Il Bambú. ¿Qué De tal? Il Buenas Bambú. noches, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿qué comemos? ¿Qué nos hiciste hoy, Anita? Hoy tenemos un surubí, Fíjense qué delicia. en salsa de camarones en Ajá. leche de coco. Ah, en leche de coco, espectacular. Está hecho, Ay, la salsa de camarones está hecho en leche de coco. Sí. Para vos. Con arroz. Con arroz azafranado y para los demás invitados. El arroz más. Es verduras al wok, con vegetales al wok, más el arroz azafranado. Así que espero que disfruten. De postre tenemos mousse de mburuguyá, que Ay, es una de las especialidades de la qué casa. delicia. Así que en Bueno, ¿dónde queda Il Bambú? Repetinos. Estamos en Mariscal López, esquina Doctor Méndez Benítez, a 2 cuadras de la Municipalidad de Asunción. Sí. En El delivery para las pizzas y los calzones y todo esto. Al 508-266. Esta temporada, Mina, como sabes, le estamos dando mucho énfasis a los pescados, mariscos, ya que pega con este frito. Sí. Comernos una moqueca, que vamos a tener el próximo miércoles El moqueca. próximo miércoles tenemos moqueca de Ahí marisco. está, la Así pantalla 508-266. Y no hay más música en vivo. Sí, hay, Ah, siempre. qué gusto. Hay, Los viernes suele haber música en vivo. ¿Cuántas los veces yo viernes- me perdí ahí? Los viernes en Sí. el verano, Ajá. los viernes en el verano siempre tenemos. Y Sí. ahora los primeros viernes de cada mes en el invierno. Así que muy bien. les Los esperamos. primeros viernes me copiaste eso, el Día Sagrado Corazón de Jesús. Que en la radio tenemos pero- asado. Yo en vez de música como, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, es Y primer siguen los viernes. oyentes enviando la comida también. Todo. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Sí. Demasiada cantidad de comida ya nos envían. Entonces tienen que hacer turnos para poder enviarnos la comida, porque Hay que pedir turno. hay que pedir turno para enviar comida, porque se nos acumula toda la comida. Impresionante. Esa radio es más que, me parece como poner anexo restaurante o algo Me así. enteré que se cambió también. Ah, tenés que visitarla. Sí, Mari. voy a ir. Después de la curva de la muerte, dice. Por favor, sí. No, es En la ahí. curva de la Vos vas por Mariscal López, ¿verdad? Sí. Hacia San Lorenzo, de Asunción Sí. hacia San Lorenzo. Llegás a la curva, o sea, antes de ir a la curva, llegás ahí en la esquina, está el semáforo, ¿verdad? Sí. Acá están los tractores John Deere, Sí. a tu derecha. Ahí Callejón Sarachi llama. Doblás 80 metros de Mariscal López. Ah, muy bien. O sea, vos Mariscal López, ahí en la curva, doblás a la derecha, Preferentemente viernes. preferentemente Ande viernes. viernes. te vas. Sí. El primer viernes gana. Por ejemplo, mañana no, mañana jueves. El viernes vamos a comer un asadito y se van los músicos los viernes también. Ah, también. Entonces viernes tenemos Música en vivo ahí. Música en vivo ahí en la radio, charlamos sobre los diferentes grupos, ¿verdad? Después y vinito, después vinito, asadito. ¿verdad? Y después el asadito. Uno de estos viernes va a venir uno de los, ya está confirmado. Sí. Hay que decirle que viernes, uno de los que mejores hace el chorizo sanjuanino allá Sí, en San exacto. Juan. El que no se Misionero. repite. El que no se repite. Ah, ya, pues. Exacto. Así que Sí. están invitados. Él mismo va a venir a hacer a la Ah, radio. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. que disfruten. Muchas gracias, Anita. Y esto es para comer, por lo Pero tanto es no para es comer, plástico. así que coman. Exacto. Ahora mismo a ver quién da el primer paso. Muchas gracias. Adelante, vamos a comer. Bueno, Increíble. la idea de tenerles acá es porque los considero, aparte de muy buenas personas, a Joseph y a Rubén,
es que son padres y que sus hijos lo siguen en el sentido que están en el mismo rubro, que no todo padre, digamos, consigue que los hijos no es que sigan sus pasos, sino que los acompañen, porque más que seguir, están al lado y en un momento le siguen, me imagino. Pero después de seguirle, se ponen al lado y luego van adelante. Claro. ¿Verdad, Rubén? Y con mucho éxito, a mi suerte. Sí. Porque, mirá que él no quería ser locutor, ¿eh? Ah, ¿vos sabés qué pasa esto? Sí, él quería tener una casa de venta de autos, un taller. Y después que le llevó a un baile, bueno, comenzó su pasión. Y hoy en día, bueno, ha sobrepasado totalmente mi carrera. Bueno, o sea que Sí. Como vos no hay dos pioneros. Cierto, como es Maito. Pero después de él ya venimos. O sea, pero realmente, Rubén... Es mágico porque la nueva generación, en este caso la hija de Jose y en este caso Junior, ¿verdad? Sí. Tenemos como que otras experiencias que la vamos sumando a la de los padres. Ajá. Entonces, él se va ayornando, nosotros vamos aprendiendo Sí. y vamos combinando experiencia con... Innovación. Claro, y ahí yo creo que está la base del éxito también. ¿verdad? Qué Porque- bueno esto, porque realmente, yo siempre digo, aprender del oficio que tienen los padres, de esa tradición, de esa... son realmente maestros ambos en sus rubros, ¿verdad? Pero después está todo el tema que de verdad, no es por nada, pero uno se va volviendo, no sé si viejos, pero mayores, y los jóvenes tienen, digamos, otra visión, otra cabeza, y eso te rejuvenece a vos mismo, Rubén, en el sentido que te vas innovando, ¿verdad? Tenés la experiencia tuya, más innovás porque estás al lado de tu hijo que él también te enseña, por lo tanto, no Claro, solamente vos a él. Claro, y yo lo que aprendí es que todo lo que yo sé, lo único que puedo hacer es comentarle. Ajá. Es casi imposible que hagan lo que le digamos, porque ellos tienen que tener su propio impulso, su propio camino. Lo que sí es tratamos de resguardarle y darle, igual que le da vos, ¿verdad, hija? Es la protección cariñosa de corazón que le damos, ¿verdad? Así es. Ahora, ese tema de que vos no querías en serio ser No, locutor, no, porque, a ver, yo soy un poco tímido, ¿verdad? Hasta ahora lo sigo siendo. Y, bueno, no me imaginaba enfrente a un micrófono, mucha gente enfrente. Y de repente sí, cantaba escondida ahí en su oficina. Pero no, Pero ahora me qué hacer. apasionan hasta hoy día los autos, me apasionan de una forma increíble. O sea, a mí no me gusta el fútbol. Pero no es excluyente el tema autos y ser también... Claro, ¿verdad? estoy tratando de llevarlo al mismo tiempo ahora, ¿verdad? Pero es muy importante este tema porque, sin lugar a dudas, el tener un papá exitoso es una mochila muy cargada, muy pesada. No todos los juniors hicieron bien las cosas, como también muchos papás no ayudan a que el hijo aprenda todo lo que ellos aprendieron, se cierran mucho. Increíblemente, varias veces hablamos con mi papá de eso. Claro. Él conoce algunos casos de que el papá no quiere que el hijo le mejore, que le supere. O sea, hay una especie de competencia entre padre e Y hijo, es ¿verdad? muy loco, es muy loco. Yo no puedo entender, ¿verdad? Porque Nosotros estuvimos en un programa una vez. yo vengo de una situación que mi padre, por ejemplo, cada paso exitoso que yo hago, lo celebra, lo disfruta y se lo nota. Y de repente saber de que hay algún caso totalmente diferente donde juega competencia con el hijo, yo no puedo entender, no puedo creer. Así mismo. Y yo lo que disfruto mucho, y quiero aprovechar este momento, ¿verdad? Porque para mí todos los días son el día del padre, todos los días son el día de la madre, no es un día solo en el año. Y públicamente le quiero agradecer a mi papá, ¿verdad? Porque es tan difícil llevar a cabo una vida profesional relacionada con la noche, la radio, la televisión, un ambiente muy, por llamarlo, frío. Pero sin embargo, él se hizo de tiempo y se hace siempre de tiempo para compartir calidad, no cantidad, ¿verdad? Qué maravilla. Claro, porque hay muchos que dicen, yo estoy todo el día con mi hijo, pero mentira, no le enseña, no le busca el camino para que el hijo continúe. En cambio, él con el poco tiempo que tiene trata de enseñarme con mucha paciencia, que también vos sabés que es muy estresante el trabajo, al igual que yo sé también, el tema de la peluquería es estresante. Así mismo. Manejar empleados es una cuestión muy complicada. Entonces, tener ese poco tiempo para descansar, sin embargo, se le brinda al hijo para poder enseñarlo. Yo te agradezco mucho, papá. Porque quizás Mi amor. cometí muchos errores como vos también lo cometiste y seguiré cometiendo errores solamente porque soy terco, porque la edad, qué sé yo, miles de somos cosas. humanos. No, somos humanos, pero es siempre bueno ser agradecido. Y digo con todo orgullo, no todos los juniors tuvieron la suerte De tener un papá. de tener un papá exitoso, bueno,
pero también de poder dejar el apellido en alto. Porque hay muchos que fundieron empresas, que los padres con mucho esfuerzo le hicieron, no sabes. Hay muchísimos casos. Entonces, ese es mi mayor orgullo, ¿verdad? El que de repente se acuerde bien de mi abuelo, se acuerde bien de mi papá y también se puedan acordar bien de mí. Es el mejor legado para nuestros hijos. Qué maravilla, me encanta. Ay, qué tierno. Qué lindo que es tu regalo. Junior. No, y vos sabés que realmente vos tenés una experiencia también con tu padre, Rubén, en el sentido de que Claro. en otra ocasión, años atrás, Mina estaría sentado, ¿verdad? Sí. Sentada con tu papá y vos serías Junior, digamos. en el sentido, Exactamente, ¿verdad? claro. Fue así. Y fue así, tuve la oportunidad inclusive de trabajar con él, de hacer presentaciones, grabar avisos. Trabajamos en la misma empresa un tiempo. Ahora vos tenés la misma voz de tu papá. Y cada vez más parecida. Cada vez más parecida. Aunque yo quiera encaminarse a otro lado, mi voz suena parecida a la de... Pero él tenía una voz... No, incomparable. Sí. Y era más culto que yo también, porque leía muchísimo. Él leía muchísimo. Él decía de que lo que no pudo, tal vez por cuestiones económicas, acceder a un estudio más elevado, él iba a curar con la lectura, que es un buen consejo. Hay Vos que sabés leer. que antes era así. Mi papá, por ejemplo, él hizo solamente hasta el 6º grado, ¿verdad? No hizo la secundaria. Sin embargo, una persona, aparte de inteligente, cultísima. O sea que él solo en la Sí. vida, por encima quedó huérfano chiquitito y se crió prácticamente solo. Una tía se hizo cargo, él se llamaba María Herminia, por eso yo llevo el nombre de María Herminia y le decían Mina. O sea que no me gusta mi nombre, detesto mi nombre es María Herminia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que lo llevo de todas maneras con amor porque mi papá quiso rendirle un homenaje a la que en Claro, realidad... y más contando ahora, fue- es como amar ese nombre. ¿verdad? Fue su madre, digamos, ¿verdad? Y antes era así, Rubén. O sea que los padres, digamos, que si bien no todos terminaban el colegio ni nada por el estilo, pero eran personas cultas a pesar de eso, ¿eh? O sea, inclusive hoy que los chicos van a la universidad, son a veces mucho menos cultos de los señores de antes que en forma de autodidacta realmente tenían una cultura y una formación fuera de serie, ¿verdad? Sí, yo tuve esa oportunidad muy linda realmente de compartir con papá. Y creo que José también es un lindo ejemplo. Y para darle un poco de participación. Ahora vamos a José. Después vamos por... O sea, me suele contar todo lo que caminaba para llegar al lugar donde tenía que estudiar, en su oficina. Sí. Tiene la foto de la casa donde vivían. Más o menos. O sea que una vez, Sí. hace 2 o 3 años, no sé cuándo, contó Joseph su historia por primera vez en mi programa. ¿Te acordás de eso? 4 años. 4 años, Sí, ¿eh? 4 años. O sea que la gente quedó... Pero Fascinada. fue, en serio, furor la historia de Joseph. Después mucha gente sé que le hizo entrevistas al respecto y contó su historia en otros lugares, pero de verdad yo no me imaginé la historia de Joseph y quiero que de una forma u otra sí podemos repetir de dónde viene Joseph, o sea, y cómo fue que surge este talento tuyo en relación a la belleza, a la peluquería, a todo. A ver, ¿cómo surge Joseph? Porque vino de recoger algodones. Sí, ¿verdad? realmente yo soy de una familia muy humilde, de Sí. pastoreo, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá son mi espejo en la vida, ¿verdad? Son tan trabajadores, son tan dedicados, ¿verdad? Y papá nos enseñó realmente a carpir y a saber juntar algodón, ¿verdad? Porque un trabajador nato en la agricultura, ¿verdad? Y yo juntaba algodón y nosotros caminábamos, así como a Rubén, a Mina, a usted también se suele contar que realmente 7 kilómetros yo caminaba para ir a la escuela. Y nos fijábamos siempre en el famoso avión a chorro para irnos a la escuela a las 11:30. Pasaba justo Pasaba justo. Por ahí sí se caía, como decía la gente. Ese José la dejó de la escuela. Así, realmente nos fijábamos. Y yo decía a papá, dice que cuando juntábamos algodón, papá, en ese avión a chorro algún día yo me iba a subir y voy a recorrer el mundo, le decía a papá. Y tu Mi papá papá se reía de vos. se reía de mí y decía entre los hermanos, Hey. "Mobio permite acá guaso y pensamiento guaso este", y decía, ¿verdad? Ajá. Y realmente yo soñaba siempre en que decía que yo alguna vez voy a recorrer. La única cosa que a mi papá no puedo realizar es de tirarle, él le decía que le iba a tirar el avión dinero, ¿verdad? Hasta hoy Ya pensaste,
También le decía eso. Decía, Chulina, mirá, pero no. gracias a Dios, Dios me dio todo y tengo un papá y mi mamá de ejemplo en la vida. Pero ¿verdad? yo sí, ¿cómo viniste? O sea, de estar ahí cultivando algodón con tu padre, yéndote a kilómetros en la escuela, de mirar los aviones como algo lejano, pero que de todas maneras vos ambicionabas superación. ¿Cómo viniste? ¿Viniste de allá? ¿Que tenías a alguien que era peluquero, un pariente? ¿Que viniste cómo? No, yo me vine cuando terminé mi 6º curso, me fui a trabajar en la algodonera Paraguarí. Trabajé de ayudante albañil, ayudante metalúrgico, pasé a clasificación de fibra de algodón, terminó la temporada la zafra y me fui de vuelta a pastoreo, ¿verdad? Y de pastoreo yo me vine realmente con un pantalón y una camisa prácticamente, me vine a Asunción. Y viví unos tiempos, 22 días por ahí en la seccional, la SUSEI. De ahí trabajé en la panadería. Viste famoso antes de las seccionales, ¿eh? Sí, y después trabajé en la panificadora PIN. Panificadora PIN. PIN. Era el barrendero de la panadería y empaquetaba los panes. Ajá. Y vivía en la panadería, porque los señores me dieron un lugar y la bolsa vacía, como 20 bolsas vacías, y ponía encima de una cama de una plaza y ponía la frazada encima de eso yo dormí durante 3 años y cuando hacía mucho frío yo me subía encima de la estufa, dormía y cuando hacía mucho calor encima de la bolsa de harina, ¿verdad? Realmente estuve 3 años ahí, de ahí yo estudié electricidad y yo me veía lo que no era la vocación mía de lo que estaba cada día estaba pasando, ¿verdad? Primero de la agricultura no era lo mío, después de la clasificación de fibra no era lo mío, de albañil tampoco era lo mío, de metalurgia tampoco era lo mío, en la panadería yo no me veía realizado, entonces iba buscando, mira, la profesión, el don que Dios me dio, ese talento, lo que yo estaba buscando, gracias a Dios. Cuando yo terminé la carrera de electricidad, hicimos un trabajo grupal entre compañeros y me corrió toda la corriente, me tiró por la pared. Me fui a la casa de mi tía y mi tía me dijo, ¿por qué no estudias peluquería? Iba a peligrar tu dedo, no a peligrar tu vida. La tía, sí. Y yo le dije, tía, pero peluquero, yo no me veía cuando me dijo, ella no sabía si me iba a gustar o no, ¿verdad? Es lo mismo que te digan que sea bailarín hoy en día. No, realmente. Todos van a pensar mal. Muchas veces por el pensamiento. Mamá, soy un campesino, ¿verdad? Más todavía, ¿verdad? Y me fui realmente a empezar el primer día. Y en el primer día que me fui en el Instituto Ramiro, tenía como 180 compañeras de estudio y 8 muchachos que estaban estudiando. Acá es una mina de oro, dije, ¿verdad? Desde el primer día. Y después fue un día, lunes, martes, el viernes me dio la primera práctica para cortar. Y hice mi primer corte y según la profesora Luisa, en aquel tiempo me dijo, ¿vos solías cortar? No, yo nunca agarré una tijera ni un peine. Ni siquiera soñaba que iba a ser peluquero, ¿verdad? Y le dije, no, mi hijo, ¿seguro que no agarraste ni un peine? No. Entonces mi hijo, te veía cómo te estaba dando la vuelta. Yo te digo que vas a ser un excelente profesional si realmente es la primera vez. Me dijo la primera vez mi profesora. Se te dio tus manos, porque vos cuando cortas parece realmente un artista. Claro. O sea, ¿verdad? Y maravilloso. Y realmente, gracias a Dios, yo encontré esa vocación natural. Lo más importante que en la vida Dios nos da a cada uno esa vocación natural. Sí. A Rubén que tiene el don natural, esa vocación, porque él cuando habla con mucha naturalidad, no se esfuerza nada. Yo me esfuerzo mucho, yo no soy periodista, no doy nada, ¿verdad? Y usted también, Mina, ¿verdad? Tiene una vocación natural, Junior también. Eso es importante en la vida, encontrar... ¿Cuál es su vocación? Porque esa vocación. En eso es donde uno se destaca. Sí. Y los jóvenes, es importante hoy día que los jóvenes que encuentren esa vocación natural, porque Dios nos da el talento. A mí, por ejemplo, en las manos, en los dedos, ¿verdad? Porque yo juntando algodón juntaba 148 kilos en la vida, en el tiempo, aquel tiempo, y nadie me alcanzaba juntando algodón. Dios ya me dio ese talento natural en las manos, en los dedos. Y hoy día, gracias a Dios, mi hija también en los primeros tiempos, así como Junior, no le gustaba nada de lo de la peluquería, nada, ni siquiera soñaba hacer también, porque un día yo le dije, cuando tenía 12 años, ella tenía 12 años. Ella tenía 12 años y estaba en la caja siempre y no le gustaba. Y le dije, hija, bueno, hija, agarrá, te vas tranquilo a tu casa, a dormir, pensá.
yo te apoyo en lo que, el que quiera estudiar, en lo que quiera. Pensá bien qué te gustaría. Y me dijo 8 días después, creo que me llamó, Sí. me dijo, papá, quiero estudiar cosmetología y también me gusta maquillaje. Bueno, Sí. yo te apoyo, hija, en lo que quiera estudiar, en lo que quiera, porque es importante que vos, hija, descubra en lo que te va a gustar en la vida, ¿verdad? Pues siempre yo llevo en cuenta esto que en la vida, como papá, uno no tiene que exigirle al hijo hacia qué profesión, hacia qué vocación, porque Dios nos da el talento. Y es importante, como mujer, y gracias a Dios, gracias a que mi hija eligió también esta profesión, ¿verdad? Claro. De compartir juntos, de viajamos también juntos, ¿verdad? Después no nos Realmente- cuenta la experiencia, a ver cómo, atende, cómo el papá le hizo compartir o le hizo así, ¡puc! Compartir. Bueno, Sí. dentro de un ratito tenemos que ir a la pausa y nos cuenta, ¿no? A ver cómo hace para Porque se trabajar. nos reba el tiempo. Se nos Se nos reba el tiempo. Muy bien, Junior. Bueno, ya sabéis qué hay detrás de la puerta roja. Anda a Marketplace y déjate sorprender. Toda la vajilla que tenemos hoy es de Marketplace. Después le voy a mostrar en la hora de los postres. Sí. Otra, mirá lo que son los platos, las No, los copas de platos Marketplace, hermosos, sí. ¿verdad? Hay unos que me trajo que Me son encanta. estampados así, con estampas, divino, ¿eh? Y para celebrar el día del rey de la casa, encontrar el regalo ideal en Marketplace, que te espera de 9 a 20 horas en la avenida España, casi Sacramento. Anda a Marketplace, vas a enloquecer realmente. Desde mañana y hasta el domingo, atención, tenés 20% de descuento de ahorro con tus tarjetas Itaú y 12 cuotas sin intereses. En junio, Marketplace celebra un año y te espera el miércoles 24 para celebrarlo juntos. Así que anda, una gran fiesta en Marketplace. Marketplace, tu casa es tu reino. Bueno, y los muebles que tenemos son de impacto. Mira qué mesa preciosa, divina, las sillas con medallones que se usan muchísimo. Hay juegos de comedor, de living, dormitorio, todo en impacto que te espera en su showroom de la fábrica, ruta 2, kilómetro 14 y medio, San Lorenzo, teléfono 573-230. ¿Los cuadros? Los cuadros son y los objetos son de Casa Mía. La mía casa, la mía casa. Los Una muebles, belleza. eso sí, porque acá tenemos todo. La vajilla es de Marketplace. La mesa y las sillas de impacto y los cuadros y todo lo que es decoración en la mía casa, que queda ahí sobre Lilio, esquina Casianov. Hermoso. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Anda Impacto, ya sabes, ruta 2, kilómetro 14 y medio. Pausa y enseguida volvemos. La gente que cuando te habla Viví la Copa América Chile 2015 como si estuvieras ahí. Disfruta la nueva app de Tigo Sports en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América en vivo, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app de Tigo Sports desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa desde donde estés. Entérate más en app.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. En Joseph, vive la experiencia. Trust me like you did when we were young, when we were young.
Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones super espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira. La verdad que es linda la música especial para este encuentro. Qué delicia la comida, Luis. Una delicia, una delicia. Pero un manjar esta, realmente fuera de serie. Porque es una salsa media dulcecita y un dejo de... Claro, con el coco. Con el coco. Yo el dos sabor. mensajes ya tengo, me pregunta qué tal el menú y le digo, Ah, divino, maravilloso. excepcional. Y Están esperen el así. postre, esperen el postre, Claro. esperen el postre. Bueno, atención, que ya sabes que ya está en Paraguay ya hace varias semanas el Samsung S6, acá está, y el S6 Edge. El Samsung Galaxy S6 y S6 Edge representan una fusión única, acá está, de metal y vidrio. Lo más interesante, aparte del diseño de los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge, es que vienen con un increíble sistema de carga rápida. Solo con 10 minutos de cargar ya tenés 4 horas de batería de uso. Así un ratito cargas y ya está. Me encanta. Buen regalo por el Día del Padre. Ah, buen regalo para el Día del Padre, el Galaxy S6. Yo puedo ¿cierto? pedir mi regalo. ¿Puedes pedir? Pedí ya. Yo te lo acabo de pedir. Ah, Ah, ¿te regalar? Mira lo que es. y bueno, entonces, a lo mejor comprando dos era un buen precio. Por favor, acá Rubén, 2 y por favor háganle precio. Ahí está. Tengo roto el mío y no dura más la batería. Ah, bueno. O sea que entonces, viste, es el momento, atención también la esposa de Junior que le puede comprar, ¿verdad? Claro. Es la que corresponde para que tu hijo... Y mi hijo mayor también. Porque Ah, tu hijo mayor también ya tiene capacidad. Ya trabaja. Ya trabaja, así que ¿ya tiene que- trabaja? Sí, ya trabaja. ¿Cuántos años tiene tu hijo 18 mayor? años. 18. O sea que es muy linda la anécdota, vamos a contar también en un anécdota espectacular porque estaba forzando porque ya está en la facultad también. Y entonces trabajan en continuado y se va molido a la facultad. Entonces yo le dije, mira, Gabito, yo te digo, no le digas nomás a tu papá, yo te digo, yo te voy a dar la misma plata, no vayas a trabajar más. No, yo quiero ganarme la plata. Mi amor, Así qué que, lindo. y yo creo que es diferente recibir del trabajo que recibir nomás del Tiene otro sabor. Tiene otro sabor. Totalmente. Así. Entonces, y sigue sufriendo porque el horario es corrido. Sí, pero bueno, hay etapas que hay que quemar y yo creo que el mayor orgullo de lo que somos. ¿Cómo se llama tu padres- hijo? El mayor se llama Rubén Osvaldo. Sí, bueno, Rubén, atención, Samsung Galaxy S6 y S6 Next, acá está, ya tenés el regalo para papá. Sí, ahí está. Noé, a ver, vos, Yo tampoco tengo... vos no tenés tampoco este. Bueno, tenemos Ah, que o sea, comprarnos todo. Yo tampoco, así el piropo. Yo tengo el Me lanzó otro así Samsung. fuertísimo el piropo. Sí, yo Bueno, tengo un voy a Samsung, tener... pero el otro, así que ya, si alguien me quiere regalar por el día del papá también un Samsung S6, no hay problema. Bueno, a ver, Noé, ¿cómo fue esto? ¿Desde los cuántos años que trabajabas con tu papá? Porque me dice que 12 años, ya estabas de cajera de los cuántos. Pero él desde los 8 o 9 años más o menos me llevó a la peluquería. ¿En serio? Pero también la misma historia que Junior. Yo Ah. no quería saber nada. Pero nada no quería saber de la peluquería. Me peleaba con él porque yo no me quería ir y él así, no, tenés que ir para ver cómo es el tema y todo eso, ¿verdad? Y después, a los 12, 13 años, no, 12 años por ahí, me dice él, evidentemente no te gusta todo lo que sea la parte administrativa, nada lo que sea oficina, me va a aburrir acá, ¿verdad? Anda a meditar y ve que tres Holland de lo va ve qué es lo que querés, ¿verdad? Y realmente de toda la parte de peluquería, lo que a mí me gustaba era todo lo que sea estética, rostro, cuerpo. Y realmente, como dijo Junior hace rato, no...
No creo que le iguale a mi papá jamás en la vida, porque él es uno solo, ¿verdad? Pero trato de hacer lo que puedo dentro del complemento que Ahí está, que es. mira. Ah, sí. Las dos hijas de Joseph. Mi hermanita y yo. Rania. Mi amor. Sí, el Qué domingo bien. pasado. ¿Y esto? De mis 15. Estos 15, mira el Sí, pelo. Nosotros tenía el pelo cortito, mira, el pelo cortito. No, siempre toda la vida. ahí, ¿eh? ¿Por qué no lo contrataste, Joseph, allá? Para el próximo 15, el de mi Yo lo que hermanita. estuve fue Para mi en casamiento. la entrega de diplomas de una de ellas. Sí. No sé, Sí. ¿Es tuya? Sí, ¿verdad? de cuando... Estuve ahí también y estuve en el casamiento de tu hermano. También. También, Sí. claro. El Y año lo de pasado. mi sobrina también, cuando... Casamiento se entregó y- también. Ellos son muchísimos, son 13 hermanos. Sí, millones. 11 hermanos. 11 hermanos y después también, porque casi todos, no, le trabajan en... Casi todos 7 por ahí, ¿no? ¿Verdad? 8 hermanos estamos en el rubro de la peluquería, Mina, y después los sobrinos están como 44 por ahí, entre sobrino directo y sobrino hijo de mi primo. Y ¿Trabajando eso, también? Trabajando en la cadena, en toda la cadena Joseph. Dios sí. mío. Y la anécdota esa de que la panadería, donde vos empezaste a trabajar acá en Asunción, Sí. donde dormías en la bolsa de harina o en esa cama con la acumulación de bolsas, Sí. después vos compraste. Sí, Hace así tiempo. realmente. Él, ¿verdad? De barrer y de cargar las bolsas terminó siendo el dueño de la panadería. Así, el dueño que es el señor Oscar Leiva realmente me ofreció y me dijo porque me quería vender a mí, porque todos mis ex compañeros de trabajo también le hablaban. Y yo compré esa panadería y le regalé a papá y mamá con todo. Y todos mis ex compañeros de trabajo, hasta los repartidores, trabajan hasta hoy día en la panadería con papá y mamá. Qué historia, sinceramente. ¿Viste que la gente que viene del interior tiene ese concepto de familia, parece que más arraigado en el sentido de la solidaridad entre la familia? ¿Viste que la gente que de más escasos recursos son como que más solidarios con sus padres y sus padres con sus hijos? En el sentido, por ejemplo, él, y conozco otro caso, el caso de Liliana Álvarez también, que es modelo, era conductora, etcétera. Ella, con el modelaje y con todo lo que ganó, le hizo casa a sus hermanos, que también vivían en el interior, porque ahora ya viven acá, le ayuda a toda la familia. Ese es un concepto que yo creo que hay que rescatar, la familia, o sea, el concepto de la solidaridad en la familia. Me creo que yo se le dio trabajo a todos sus hermanos, a la gran mayoría de sus hermanos, a su sobrino, a su papá y a su mamá le trae y le pone una panadería, o sea, todo producto del trabajo de Joseph. Él, ¿qué hizo? Lo compartió con su familia. Yo creo que, Mina, hay que ser agradecido en la vida, ¿verdad? Y primero agradecerle a Dios y también a mi papá y mi mamá que me dio nacer en la vida. Y Pero no también todo el mundo es así, realmente papá y mamá que se dedicó mucho a nosotros, ¿verdad? Normalmente De muchas acuerdo a las veces a los posibilidades. pobres padres, ya después de viejos, se los deja A un lado. De lado. por poco tirados, digamos, ahora a un lado y sin casi ninguna atención. Él no, él es una persona, como él dice, agradecida. Y por eso tenés lo que tenés también, Joseph. Gracias, sinceramente. yo digo que papá y mamá siempre fueron mi espejo en la vida, ¿verdad? Ellos nos inculcaban siempre hacia la disciplina y el respeto hacia la gente, ¿verdad? Y la humildad siempre que es caracterizado papá y mamá es realmente, y mamá siempre en la casa nos estiraba y nos daba un poquito, ¿verdad? Y papá en la chacra, papá es más bonachón, pero mamá siempre que nos estiraba hacia el estudio y nos daba un poquitito, ¿verdad? ¿Entendés? ¿Y tu papá cómo es en el trabajo contigo? Bastante exigente. Bastante exigente, ¿verdad? Sí, es... No parece exigente. No, parece disciplinado. No, ¿entendés? Parece un bonachón. No, No, es no, bastante exigente. Aparte, como dijo hace rato Junior, comparto totalmente con él lo que dijo. El hecho de que es totalmente una responsabilidad y un compromiso con la gente, el hecho de una carga bastante pesada, el estar trabajando con tu papá y tener que tratar de por lo menos complementarle, no sé si igualarle, ¿verdad? Como dije, pero por lo menos complementarle en lo que hacemos, que es prácticamente el mismo rubro. Sí, no, debe ser. Es bastante pesada la mochila. Difícil. Pero un placer trabajar con, ¿verdad? Claro, Claro, ¿no? qué mejor que con trabajar mi con hija la trabajar. familia. Sí. Ahora, las peleitas por cuestiones de trabajo también a veces, Claro. vos decís, ay, ¿para qué vamos a trabajar juntos? Pero después otra vez, ¿verdad? Es el apoyo que Tu vos veneno y tenés. tu remedio. Tu veneno y tu remedio. Las discusiones son espectaculares. No. Tu veneno y tu remedio. Yo a veces a mi hermano, ¿verdad?
Me dice la gente, en grupo una vez me preguntaba, ¿y está todo mi hermano? Le dije, es difícil trabajar entre hermanos, me dice. Y con la hija dice, no es difícil, mejor es trabajar entre hermanos y con la hija y eso, o con los hermanos. Muchas veces la persona extraña te puede llevar todo y los hermanos te pueden llevar un poquito nada más. Y se pone todo no con los hermanos. Realmente alguna broma le digo. Si no, llego y le digo, tiene el vehículo y a veces me quedo sin vehículo. Dame vos la llave, eso salió de mi caja, no, le hago la broma y me voy. Realmente sí. Es muy lindo, es contradictorio. A veces también hay gente que dice, no quiero trabajar con la familia porque si hay algún tipo de pelea para no llevar a la casa. Pero la confianza de poder trabajar con alguien es fabuloso, con alguien de la familia. Bueno, atención, vamos a brindar con una riquísima pool. Por favor, vieron que esas chicas, por ejemplo, ¿verdad? Tienen pulpa. Que tienen pulpa, como Noelia y yo, por ejemplo, tenemos pulpa. Somos chicas pulposas. Bueno, ya sabes, porque tienen pulpa efectivamente y refresca esa pulpa que llevas dentro con una pool. La gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente, nuestra. Pausa y enseguida volvemos. Me gusta la gente que cuando saluda Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Con Tigo Sports HD, viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta a tu casa a Tigo Star HD, más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Bueno, y esta aplicación de Tigo es un verdadero golazo. Disfruta la aplicación de Tigo Sport en tu smartphone de cualquier operadora. Atención, vas a poder tener todos los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo. Además, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app pero no es la app del gobierno, es la app de Tigo Sport desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa en todo el territorio nacional. Entérate más en
www.tigosport.com.pi. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Obviamente, cargas en Barcos y Rodados. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. La más barata también. Es cierto, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y ahí te paso yo la tanda. ¿Dónde nosotros desayunamos los domingos? Rapidito. Rapidito de... Ay, sí, Chofer y Pacheco y autopista, el desayuno americano es espectacular. tremendo. El de autopista es impresionante. Y el de Pacheco y Sí, claro. Choferes. Y choferes. 30.000 guaraníes y hermoso. repetir. Hay para más y tal que era, bueno, vos sos muy joven para eso, ¿no? ¿Qué? Ah, ya tenemos la misma edad. Era gerente de Caracol, el que está de gerente ahí. Sí, el amigo, muy amigo de Musi. Claro, un capo el tipo. Ruli. Ah, Ruli. el de Pacheco. El de Pacheco, Ruli. sí. Impresionante. Una linda tanda, espero que no, de 2 tanques llenos. Exacto. Por lo menos. Sábado, domingo y feriado, el desayuno americano. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, miren qué rico este postre. O sea, prueben, mejor dicho, ¿verdad? Voy a probarlo. Riquísimo. ¿Sabes que quería agradecer también a los famosos que nos permiten ser también directores en la radio? Eso es una experiencia muy linda. Sí. Juntos. Porque, Están y ahí claro, él juntos. está en Popular y yo estoy en Corazón. Sin Ay, tener- Corazón, yo sí. escucho siempre. ¿En serio? Sí, te juro. Tenés que mensajearme y pedir una música. Dale, Así te digo yo una música. Pero escucho siempre, De ¿En verdad serio? te estoy diciendo. Me No, yo encanta. sé, yo sé. Porque, o sea, le digo, antes escuchaba Cardinal Romance, pero ahora como Cardinal cambió, digamos. Cambió. Ahora son los 40 hits, los 40 principales, ¿verdad? Sí. Mira cómo está en onda, ¿eh? Sí, claro. toda No, la escucho mucho realmente. Pero me gusta más la música romántica. qué sé yo, Buena que se escucha onda de corazón. Mina. Sí, Sí. por Sí, favor. siempre. Bueno, miren lo que es este plato de Marketplace. Sí. Mira lo que son Yo esos platos quiero estampados. mostrarle. Ahí le Puede ser muestro. dar mostrarle porque demasiado me gusta. Miren lo Mira que es. lo que es este plato. Vamos a hacer un primerísimo primer plano. Ahí está, mira lo Ahí que está. es. Qué Una divino, una belleza. mesa con estos platos. Colores divino. rococó son estos. Por favor, muy bien. Todo Marketplace, Dame la dirección de vuelta, mira. queda en la avenida España, casi Sacramento, la gran puerta roja. Bueno, trabajar con tu papá fue difícil, pero aprendés de él. Pero acá tiene un mensaje que quiere leer Rubén. Recién preguntaste algo ¿De qué era? sobre ella. ¿Qué preguntaste, Rubén? Ah. Un amigo ¿Qué te era? mandó un mensaje. No, un amigo acá me envió y me preguntó si está soltera, si está sin novio. ¿No está soltera o no? Así no saben hablar. ¿Está soltera, no, de verdad? Sí. ¿Cuándo querés nieto ya, yo sé o no? El silencio lo programa del hombre. Bueno, a ver, Todavía no me casé. en el caso de Junior, tenés un hijo de 18 años Y un bebé de 2 años. y un bebé. ¿Son los dos hijos que tenés? Sí. De 18 a 2 años. ¿Cómo los 18? ¿Cuántos años vos tenés, Junior? Yo tengo 36. 36 años recién cumplidos. Mira, de 36 a 18, ayúdenme. ¿A los cuántos años que tuviste, hijo? Y a los 17. A los 17 años Y- fuiste padre. y yo me casé a los Ahí está, 19. mira, ahí está. Miren lo Ahí que Ahí es está eso. la... Ay, me encantan las 4 generaciones. O sea, no, son 3 en Exacto. realidad. Ahí está Rubén Osvaldo Claro. e Ignacio Rubén. Mirá lo que es. Los 4 hombres fabulosos. Ay, ahí está la que yo le voy a hacer alguna vez un monumento. Sí, ¿verdad? Le voy a hacer un monumento, prometo. Qué mujer. Te está Dios viendo, mío. te está Qué viendo. mujer. Hasta ahí nomás digamos. Qué mujer. Y ahí está la esposa de Junior. La nenita es la hija Es la hija. de ella. Justamente el papá trabaja acá en este canal también, Roberto, el que hace el noticiero. Sí. 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 Y ahí está mi hijo mayor, que tiene 18 años. Bueno, escúchame, ¿sigue siendo tan celoso? No, Junior? no, gracias Acaba a de Dios. mostrar que no, ¿eh? ¿Por qué? Y al haber mencionado lo de Roberto. Pues Roberto es una persona Sí. excelente. Sí, Sí, pero hay mucho que no El papá menciona. también. El papá de Roberto también es El excelente. papá de Roberto también. Ahí también una vez tendríamos que invitarlo un día al papá de Roberto. Y a- Mira, el tema es así. Sí. En corazón lo digo siempre. Sí. Sí, con los pasos, o sea, con el pasar de los años, no vas dándote cuenta de los errores que vas cometiendo. ¿Por qué te pones así? Me gusta la cosa, ¿eh? Le Con gusta el ese paso tema de los ahora. años, si no te das cuenta de los errores que cometes, es porque definitivamente te vas a un camino equivocado. Los celos no te llevan a nada, porque el que te va a meter los cuernos te lo va a meter igual. Y más quizás si más presionas, ¿verdad? Te escuché en corazón la otra vez decir Sí, esto. es que es así. Y te voy a decir sinceramente, te voy a decir qué pensé. Sí.
qué bola que es este Junior, dije. Porque antes eras muy celoso. Sí, yo Entonces admito. dije, pero yo admito, hay gente que no quiere admitir. no. Pero, ¿sabes qué? De verdad me reía porque te conocía en otra versión muy celosa y no con ese pensamiento mucho más abierto en el sentido de racional. Entonces así mismo dije, creció este niño, ¿verdad? Porque realmente de nada sirve, a pesar que yo también siempre fui bastante celosa, pero digo... No me digas. Sí, yo soy celosa, pero no así, obsesiva. Sí, impulsiva. Porque mirá que el celo tiene dos instancias. Posesiva. Sí. Soy un poco posesiva, sí. O sea, quiero el hombre para mí. ¿Y la otra instancia? No me gusta comprar. Pero con el tiempo, o sea que ya me fui... le pongo moñito a mis pero cuernos. Ya no se da, le digo, yo sé, sí. ¿por qué no me pongo mis cuernos a arreglarme bien, verdad? Yo sé cortarme un poco más mis cuernos. Pero, no, de verdad, hoy día, por ejemplo, sinceramente, antes yo decía, jamás voy a perdonar una infidelidad. Hoy he perdonado más de 120 infidelidades. No sé si voy a aplicar. Sí, porque o sea que yo digo que después, con el tiempo, te das cuenta que el perdón es un buen camino para construir una relación, sinceramente. Porque, en todo sentido de relación. Sí, en todos los sentidos de la relación. Sí. Porque, bueno, se cometen errores y a veces perdonando se puede continuar y solidificar una relación, ¿verdad? Sin embargo, si en la primera cambio, como antes, ¿verdad? Yo, bueno, marche preso, ¿verdad? Nunca podía consolidar una buena relación, porque errores podemos cometer todos. Entonces aprendí eso de Ana. Aprendí de Ana, ¿en serio te estoy diciendo? ¿Sí? Aprendí de Ana, sí. Realmente Ana, yo digo, ¿cómo lo que aguanta esta mujer a un bandido consuetudinario como este? Pero yo digo, gracias a que le aguantó el bandidaje, le tiene a su lado, ¿entendés lo que digo? Pero este por lo un bandido que asume, porque están los bandidos callados. Que callados, sí. Eso es más peligroso. Él asume. Y bueno, le tuvo por lo menos por mucho tiempo, no sé por cuánto tiempo más. Pero hay que destacar que él, así como tuvo sus andanzas, sus equivocaciones, sus permitidos y no permitidos. Sí, sus permitidos. Me gusta eso, sus permitidos. Él, cada vez que puede, trata de ser buen marido. Sí, sí. Cada vez que puede, o sea, más o menos cada año. Ahora, bueno, pero no, en serio. Por ejemplo, un detalle que yo siempre cuento, ¿verdad? Porque hay gente que con los años van perdiendo los detalles, que en el momento inicial enamoran, ¿verdad? Él, por ejemplo, así como lo es, él le hace masaje a mi mamá no puede dormir a ese dolor de hueso. Sí. Y él le hace masaje. Dos horas. Yo sí creo, porque él es un divino. Él es muy cariñoso. Él es un divino. De verdad, Rubén, quiero decirte que famoso, si quiero un hombre así por computadora, quiero que tenga el carácter de Rubén, porque es un tipo alegre, con buena onda, que sea trabajador, no tan trabajador como Rubén, porque también ya demasiado. Pero sábado al mediodía y domingo al mediodía, lo que a veces está un poco difícil hacer. Está más difícil, porque hay unos y más, ¿o qué? Al mediodía de los sábados y domingos, que les cuesta un poco la sonrisa al pionero. Pero son 2 veces a la semana, ¿no? Claro, imagínate. Después toda la semana. Buena onda. Yo le decía, cuando la primera vez que vino Sanie López Garelli a trabajar a Telefuturo y lo iba a hacer con Rubén Rodríguez, yo le dije, Sanie, mira, si no dejas de ser Pirebaí al lado de Rubén, después ya nunca más vas a dejar de ser Pirebaí. Se enojó un poquitito conmigo, porque ella pues era así, bastante, digamos, rígida. Y sin embargo, le digo, con Rubén, pues vos no podés ser así, porque es un tipo que contagia alegría, ¿verdad? Se descontracturó. Y se descontracturó. Y hoy es otra Sanie, digamos, en relación a lo que era, ¿verdad? Todavía no es así, un cúmulo de simpatía tal vez, ¿verdad? Pero de todas maneras, digamos, ha avanzado muchísimo. ¿En serio te digo? Sí, claro. Sí, ¿verdad? En relación a lo que era, está espléndida. La broma que siempre le hace Rubén, siempre... Sí. Es que eso ayuda mucho. Yo creo que la broma ayuda mucho. Sí, vos sos de muchas bromas también. Hay que reírse más. No, y siempre que coincidimos en cena de amigos nos sentamos juntos. Y nos terminamos de contar cosas y anécdotas. Yo tengo un pescado, mira, te voy a invitar. No lo sé cocinar, pero voy a buscar a un amigo que lo haga y vamos a compartir juntos. Porque da gusto hablar contigo. Tenemos que hacer más encuentros de esto, porque esa es la idea de esta mesa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que ya pasó la hora? Bueno, se nos re fue el tiempo, mira. Y apenas recién empezamos. Eso yo rescato de nuestro país. El hecho de que el asadito con los amigos, ¿verdad? El levantar el teléfono, ¿qué vas a hacer? Vamos a comer algo, ¿verdad? Claro. Sin tanta agenda, ¿verdad? La música también. La música. Así es que, bueno, tenemos que terminar brindando, como siempre. A ver, Junior, ¿por qué brindamos? Yo brindo por... Levantemos la copa. Yo brindo por los padres que enseñan a los hijos, por los hijos que aprenden de los padres,
el respeto, la enseñanza, los códigos, y brindo por todo lo que están viendo el programa para todos los padres, para todo este grupo humano, camarógrafo, toda la gente que está detrás de cámara en este gran canal, que ahora te da la posibilidad de estar 2 veces a la semana y nosotros poder verte 2 veces a la semana. Qué amor. Y por la vida. Por la vida, por favor. Salud. Noé. Por todos los padres que a pesar de tener muy poco tiempo dedican a sus hijos esa calidad, no cantidad, justamente, y por el amor, por el cariño, por los padres. Por el amor, por la vida. Señor Rubén Rodríguez. Bueno, yo agradezco la invitación porque verte a vos siempre es agradable, una de las más bellas del Paraguay, compañera y colega, y tener a un gran amigo con su hija y a Junior acá y disfrutarlo yo en vida y con salud, que es lo importante. Agradezco a Dios porque realmente lo disfruto. Joseph. Muchísimas gracias, Mina. Gracias por permitirme realmente compartir con un gran ídolo como Rubén y con Junior y con mi hija realmente. Y a todos los padres de mi papá, que es el ejemplo, el espejo mío siempre de toda la vida. Y a todos los papás del Paraguay, y brindo por ellos salud y que tengan mucha salud. Eso es lo más importante en la vida. Cierto, un chin. Bueno, y yo brindo por todos los padres y por aquellas madres que hacen de padres también, que son muchas. Lastimosamente hay muchos padres ausentes también en los hogares paraguayos, pero hay aquellas madrazas o aquellos tíos, aquellos abuelos que hacen papel de padre en varias ocasiones. Así que por todos aquellos padres y hombres responsables de sus hijos y sobre todo que le dan no solamente cantidad sino de calidad, por todos ellos un chinchín. Salud, dinero y amor por todos. Chinchín. Bueno, y ahora sí, hasta el próximo lunes, en Lunes de Mina. Y ya saben que de lunes a viernes los espero siempre de 8:30 a 12:30 por Radio 1000. Muy buenas noches. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad.